Dios. Hoy vamos a seguir con Marcos. Sabéis que estamos no hablando, poniendo oído a las enseñanzas de Jesús que les daba a los discípulos. Ellos en aquel momento no entendían muchas cosas, las entendieron después, pero nosotros las entendemos, ¿verdad? Pero la enseñanza de hoy, yo creo que es una enseñanza importante. Está en Marcos. A veces el Señor últimamente me ha llevado a Jeremías, a profecías, a cosas de ese tipo, pero seguimos con Marcos. ¿De acuerdo? Os voy a leer Marcos 9, versículos 33 y 34. Eso es para entrar. Marcos 9, 33 y 34. Dice, y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, les preguntó. Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, sabéis que es la ciudad donde él tenía puesta como residencia, donde de allí partía hacia todos los lados y había ya una casa, no sé si se refería, era la casa de Pedro o tenían otra casa alquilada, porque Jesús tenía fondo de ofrendas que le daban personas agradecidas por lo cómo había cambiado su vida, ya sea físicamente, ya sea con cualquier cosa, ¿verdad? El caso es que cuando ya estuvo en casa, le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. El tema es importante, pero me ha venido como para hacer introducción, que no es que necesite una introducción, pero sí que es importante ver el hilo de dónde viene todo esto, ¿verdad? Es como cuando tú te cuentan una historia, cualquier cosa, pero no sabes de dónde viene. Voy a ir un poquito hacia atrás para poder entender mejor esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos a escondidas? Ten en cuenta que venían a lo mejor un poquito más atrás. Tú oyes la gente cuando discute, pero cuando lo que están discutiendo saben que no está bien, yo creo que discutieron en voz tan baja que ni el maestro oía y venían detrás, ¿verdad? O sea que entonces, ¿qué discutían? Ellos sabían que lo que estaban discutiendo estaba mal, pero lo estaban haciendo, porque era un tema que les interesaba, ¿eh? Era un tema que les interesaba. Podemos ver e imaginar esta situación. Ellos están más detrás, con la voz bajita, y parece pues a los políticos, y perdonadme. ¿Tú sabes esos partidos políticos que creen que van a ganar y ya se están repartiendo los sillones? Sí, eso dice, ya se están repartiendo los sillones. Ya se estaban repartiendo los sillones. Ya estaban allí, ¿verdad? Entonces es gracioso los puestos, pero fijaros bien que en el texto no habla del segundo ni del tercero. Todos quieren ser el primero, el más importante. Nadie quiere ser el segundo ni el tercero. Todos quieren ser el primero. Aquí de lo que está hablando, la discusión que tenían es por el primero, no es por el segundo ni por el tercero, ¿verdad? Porque todos quieren ser el mayor. Ya eso está mostrándote qué es lo que tenían en su corazón. Pero no concuerda con lo que es Jesús. Ellos sabían, como diciendo, esto, y todo ahí en secretito, ya estaban ellos arreglando los puestos del reino. Es curioso, ¿no?
Y entonces quiero ir un poquito hacia atrás, porque, fijaros bien, estamos en el 9, 30, he leído 33 y 34, pero ya en el capítulo anterior, porque después de casi 3 años de tener un ministerio público hacia la gente, ahora Jesús faltan meses solo para que lo crucifiquen. Y Jesús decide apartarse y dedicar un tiempo especial a preparar a sus discípulos. Y fijaros bien cómo en este caso hasta el Espíritu Santo, o sea, el Padre, no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea el Padre, pero el Padre a través del Espíritu Santo, Jesús les hace una pregunta. Porque para la gente, ¿quién es Jesús? Unos dicen esto, otros dicen otra cosa. Y entonces Jesús, en el capítulo 8, el capítulo anterior, versículo 29, les pregunta a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy? El Pedro dijo, tú eres el Cristo. En otro de los evangelios, Jesús le dice, porque mi Padre te lo ha revelado. Es decir, que después de 3 años, si él dice, tú eres el Cristo significa el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Rey eterno. No es un rey temporal como descendiente de David, sino está diciendo, ¿quién eres tú? Es por revelación. Sí. Y decir, puedes dedicar todo el tiempo que quieras si el Espíritu Santo no te revela. Y el Espíritu Santo nos va revelando a nosotros a través de muchos detalles que somos hijos de Dios. Dice la palabra que el mismo Espíritu nos da testimonio a nosotros, ¿vale? Pero fíjate que si no hubiera revelado, no sé qué hubieran contestado. Y eso también dice muchas cosas, porque dice, no tengáis miedo, tenéis que tener fe. Cuando estéis en cualquier situación, yo ya os diré lo que tenéis que decir. A veces vamos como si el Espíritu no estuviera con nosotros en cualquier situación. Descanse y Señor, me pongo en tus manos, mi corazón, mi boca, mi mente, ¿verdad? Por a mí me dice verdaderamente eso, ¿no? Pero fijaros bien, porque en el 8:31, o sea, en el mismo relato que está hablando cuando les pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y contesta Pedro, en el mismo relato, el versículo 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y luego en el 32, la parte segunda, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, a reprenderle, a reñirle. Y luego tiene que decir Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Pedro toma aparte a Jesús, es un poco así como si le dijera, Señor, ¿nos has preguntado quién eres tú? Tú has reconocido que el Espíritu Santo me ha revelado que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Pero me parece que ahora nosotros sí sabemos quién eres tú, pero tú no sabes quién eres. Tú no sabes que eres el Mesías. Tú no sabes que has venido a reinar. ¿Cómo es que tú ahora dices que te van a matar? Nosotros no queremos seguir a un rey muerto. Queremos un rey que reine y nosotros reinaremos, claro, con él. Si no, ¿para qué estamos repartiendo los sillones? Como diciendo, Señor, me parece que eres tú quien no sabe quién eres tú, ni a qué has venido, ¿no? Y el Señor tiene que reprender a Pedro, que le estaba reprendiendo, como diciendo, Señor, tú no estás dirigiendo tu vida conforme a la voluntad de Dios, como está profetizado, Rey. Y Jesús tiene que decirle, apártate, Satanás, ponte detrás, porque tú eres el que no has entendido la voluntad de Dios, sino que hablas conforme a la voluntad de los hombres, ¿verdad? Por eso es que esta revelación, ¿verdad? Cuando les dice que tiene que morir,
Entonces, después de haberles revelado y de decirle, parafraseado, Jesús, tú no sabes quién eres. Estás delirando. Entonces, Jesús les demuestra, yo sí sé quién soy. Y se lleva a 3 y se transfigura delante de ellos. Aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas, al lado de Jesús, los que hablaron de Jesús. Pero luego viene la Shekinah, la gloria de Dios. Y estos desaparecen. Solo eran trompetas para hablar del Hijo. Como dice Hebreos, Dios ha hablado mucho a través de los hombres, pero mandó a su Hijo. Ya no es cuestión de lo que Él habla, es cuestión de que si lo miras a Él, estás viendo cómo es Dios, cómo siente, qué hay en su corazón, ¿verdad? Y entonces ahora le demuestra, yo sí sé quién soy. Y entonces viene una nube, desaparece todo y solo queda el Hijo. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Él sí sabe. Y yo lo estoy revelando. ¿Qué revelación hizo a aquellos 3 tan grandes? Este es mi Hijo amado. A Él oíd, ¿verdad? Luego, en el 9:30-32, que debería ser el texto que tocaba para hoy, me lo he saltado y lo he dejado para la semana que viene, el domingo que viene, que hay Santa Cena. Pero viene al hilo para entender mejor el concepto que tenían los discípulos, el concepto que tenía Jesús. Nosotros ahora sabemos, pero es que el concepto de los discípulos está tan arraigado en la naturaleza esta humana caída. El egoísmo, el querer gloria, el poder, todas estas cosas, que es necesario recordar las palabras de Jesús, incluso a la iglesia de hoy, que ya sabe todas esas cosas. Como dice Pedro, es necesario que os diga una y otra vez, mientras yo esté aquí, ¿verdad? Y entonces en el 30-32, fijaros bien, que entonces Jesús, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, no quería que se enterasen que estaba por Galilea con sus discípulos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Si ya nos hemos repartido los sillones, mejor no pregunto porque no acabo yo de entender. Me parece que me quedo sin coche, sin sillón y sin nada. No pregunto por si un caso. No entiendo. Entonces Jesús, ya después de que se ha apartado del ministerio público para dedicar tiempo a ellos, Jesús el Señor les está diciendo que Él iba a entregar su vida, no lo iban a matar. No. El Padre lo ha entregado y Él también entrega su vida, que sería humillado y sacrificado. Les está diciendo esto y en el camino están discutiendo. Están viendo que el Señor, el Rey de la Gloria, se humilla y se hace hombre para ser el siervo de todos, servir con su sacrificio para sacarnos. No había otro que pudiera hacer eso y Él lo hizo siendo Dios. Pero ellos estaban, no, ese Jesús no nos encaja. Y sin embargo, es el regalo de Dios. No solamente como Salvador, sino como maestro. Como un maestro que no solo enseña hablando, enseña con su vida. Nos ha mandado un maestro donde dice, a Él oíd, a Él mirad. Les había enseñado. Pero no estaban mirando a Jesús, estaban mirando sus propios intereses, ahí en secreto, pero discutiendo, yo querían ser el mayor, ¿no? Todo lo contrario de Jesús. Pero fijaros bien, porque estamos en el capítulo 9,
En el capítulo 10, que ya llegaremos, adelanto, porque viene al hilo, el 10, versículo 45, Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, porque ellos lo que estaban queriendo es ser poderosos y los que están por debajo son los que sirven a los más grandes, sino que ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos, una vida dedicada a Él morir para salvar a otros. Yo entiendo que Juan el Bautista dijera, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero resulta que viene el Dios de la gloria y se humilla y mengua para salvarnos a nosotros y ponernos en una posición y con una corona que la ha ganado Él. Por eso en el Apocalipsis dice, y pondremos nuestras coronas delante de Él reconociendo que es un regalo de Dios por gracia, no porque lo merezcamos, ¿verdad? Y entonces, fijaros bien que aquí hay dos visiones distintas. Y ahí está chocando. Ahí está chocando. Dice Jesús, el Hijo de Dios, el Yo Soy, se humilla y se entrega a la muerte para servir a todos. Los que no se salvan, no es porque Dios no les haya servido a ellos, es porque ellos han rechazado el regalo de Dios. Pero Cristo murió para servir a todos. De tal manera amó Dios al mundo habla a todos. Pero luego habla también de quienes no lo han querido. Y la otra visión, los de discípulos, ¿no? Poder, gloria, prestigio, grandeza humana, ¿verdad? Siempre, ¿no? Es que eso es lo que ven. En la misma Biblia, José, que era, ya ves tú, un hijo en fin, de un padre que tenía ganado y cosas de esas, trashumante, y llega allí a ser el segundo más importante, con sus vestidos, con su anillo que le puso el rey. Ojo que lo que él decía, le podía mandar a la vida o a la muerte, ¿verdad? Y luego tenemos el 37, o sea, el 9:33 al 37, que es el texto de hoy. O sea, dicho de otra forma, he estado queriendo explicaros de cómo Jesús está, cuando les pregunta, ¿qué hablabais por el camino? Jesús ya lo sabía. No es una pregunta para saber. No es una pregunta para conocer, sino que es una pregunta para luego empezar a transformar. Porque Jesús ya lo sabía de lo que hablaban. Como cuando habla con la samaritana, que es que no lo sabía, qué es lo que pasaba. Pero la conversación es para llevarla a Cristo, a transformar su vida. Las tinieblas que ella tenía, ¿verdad? Para transformar su vida. Y entonces, repetimos, es los primeros versículos, leímos del 33 al 37. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado. No es discutido, es disputado. Tela. Es como los que están ahí peleando para ser el macho alfa. No sé, estaban disputando. Ya ni siquiera no estaban siquiera negociando, no, estaban disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a que él le envió. Dicho de otra forma, les está presentando una imagen de un niño en sus brazos, en medio de ellos, diciéndolo, el que recibe
a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al Padre. Como ya dijo en otro sitio, y vendremos y haremos morada, ¿verdad? Por eso que Jesús tiene que corregir a sus discípulos, porque tienen una visión equivocada. Dios quiere mostrarles la visión que tiene para ellos. No concuerda, no concuerda, ¿verdad? No concuerda porque ellos tienen la visión de este mundo. Es normal. ¿Os dais cuenta que Jesús no los riñe ni les reprende por tener esa visión equivocada? Porque es la visión del mundo. Es la visión de la naturaleza caída. ¿A qué niño le gusta perder? Es más, hay algunos que no le hagas perder, porque el cabreo que pillan es monumental. ¿A quién le gusta? Todos les gusta. Me acuerdo una vez que era una competición de Olimpiada de niños, ¿no? Y al que estaba en primero, que es el podio en ese de 3, el de arriba, estaba bien. Pero el que quedó segundo, no tercero, el segundo, tenía una cara así, una cara que lo decía todo, porque a veces los niños expresan lo que están viviendo. Nadie quiere ser segundo, ¿no? Y entonces eso está expresando mucho. O sea que Jesús no les condena. Jesús lo que quiere es enseñarles y transformar. Por eso los verdaderos discípulos, fijaros bien, Jesús quiere enseñarles. Vemos que el Espíritu Santo ya está ayudando para revelarles. Aunque a Pedro se le manifestó y se le reveló quién es Jesús, todavía tenía una distorsión que necesita seguir siendo enseñado, ¿verdad? Como cuando hizo aquel milagro al ciego, que le fue dando la vista como a tramos, ¿verdad? Y muchas veces ves que había venido la revelación, pero seguía todavía teniendo ignorancia, no solo de quién era realmente que lo manifestó. Este es el verdadero, a él es a quien tenéis que ir, a él es a quien tenéis que seguir. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas, y es para nosotros, porque aunque tenemos el conocimiento y la enseñanza de Jesús, hay una realidad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí. La carne se opone para que no hagáis lo que queréis. ¿Y qué es lo que queréis? Dice, si la carne está luchando para que tú no hagas lo que quieres. Ahora nosotros tenemos más luz. Sabemos lo que queremos, ¿verdad? Porque él dice, id y hacer discípulos y enseñarles todo lo que yo os he mandado para que ellos lo vivan. Yo quiero, o no queréis, o no el Espíritu no os hace sentir a veces mal. Pero llega un momento en que te cabreas y te enfadas contra ti mismo. Lo que quería hacer no lo he hecho y lo que no quería hacer. Y está diciendo aquí que el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Pero la carne, ¿para qué se opone? Para que no hagáis lo que queréis, lo que Jesús quiere, lo que el Padre ha planeado para vosotros, que seáis como el Hijo, como su Hijo Jesús. O sea que está clarísimo que sabemos, ¿no? Al menos el Espíritu nos ayuda a percibir y nos hace sentir mal. Porque nos ama. No es que te pegue un grito, pero interiormente tú lo sientes, ¿verdad? Por eso es que el título que he puesto a este mensaje, no crea que es fácil sacar un título. La grandeza de ser servidor de todos. La grandeza de ser servidor de todos.
todo lo opuesto a lo que ellos estaban haciendo. Si alguno quiere ser el primero, el versículo 35, la parte B, es el centro sobre el que gira todo lo demás. Esa es la enseñanza clave. Dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea que vamos a entrar un poquito en detalles porque hay mucha enseñanza y es importante, porque esa enseñanza es para adentro, para el alma, para el espíritu. Es pan del cielo para alimentarnos. Y cuando tú te alimentas bien, te transformas. Yo sé de deportista, dicen, me han cambiado la dieta y ahora corro más, me encuentro mejor. Entonces, si tienes una buena dieta espiritual, correrás mejor, vivirás mejor y serás mejor en todos los sentidos. Fijaros, vamos a ir al 34. ¿De qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos disputaban, pero Jesús no discute con ellos. Ya lo he mencionado. ¿Y cómo disputan? Ahora yo hablo por experiencia mía, pero bueno, no me voy a echar la culpa, voy a hablaros a vosotros, no sé. No, yo os hablo tantas cosas por experiencia, porque yo también tengo mis luchas contra mi carne. Puedo hablar por experiencia, sabiendo que vosotros también tenéis experiencia, ¿verdad? Pero fijaros, ¿qué disputáis vosotros? Pero Jesús no disputa con ellos, ¿verdad? ¿Y cómo disputaban ellos? En primer lugar, disputaban en secreto con ellos mismos. Porque cuando están disputando, luego con los otros, están sacando lo que primeramente están disputando en secreto consigo mismos. Sus ambiciones, su vanagloria, toda una serie de cosas. Y entonces eso lo extraen y empiezan a sacarlo entre nosotros, ¿verdad? ¿Os fijáis qué es lo que estaban haciendo? Estaban hablando a espaldas y en secreto. No solamente dejo que la carne empiece a engendrar las disputas dentro de mí mismo contra el espíritu, está tomando control, ¿verdad? Sino que eso luego lo hablo con otros. Sé que no es lo que quiero, no es correcto, no conforme al Espíritu de Dios. Porque ya Jesús les había dicho, les había hablado sobre eso. Pero ellos sabían que no, pero es que les encantaba hablar. Ay, ahora cuando Jesús reine, por fin nosotros, ese romano que me quitaba, ese cobrador de impuestos que se llevaba la mitad de lo que yo ganaba, se van a enterar todos ellos, ¿no? Entonces, fíjate bien, y hablaban a espaldas. Y no solamente hablaba a espaldas, sino que esa visión del reino luego la transmiten a otros. Quieren transmitir a otros. Por eso más de una vez Jesús, cuando hace la primera multiplicación de panes, sabiendo que ya querían proclamarlo a él rey, Jesús disuelve. Al primero que disuelve son a los discípulos. Hoy estarían contentos. No, cogen la barca e iros al otro lado. Porque eran los primeros que estarían arengando a las multitudes, ¿verdad? Pero fijaros bien, porque aquí hay una palabra, cuando ellos están no solamente disputando por algo que es contrario, es decir, lo que Jesús nos dice, yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero eso. Y empiezas a oponerte de parte de la carne. Y hay una palabra que hace ya muchos años, el Señor me trató. Cuando habla en la palabra de no seáis disolutos. Bueno, yo disolutos, pero cuando el Señor me mostró qué significa disoluto viene de la palabra disolvente. ¿Y qué es disolvente? Me acuerdo yo cuando empecé a ir por la iglesia de Gabá. Bueno, pues había cosas que no me gustaban, yo las haría así, yo las haría asado. Oye, vamos a
a la calle a evangelizar. Digo, tío, pero si hace 40 grados casi, hace mucho calor. Luego en invierno que si hacía frío. Luego que si tenía cosas que hacer. Un disoluto es el que se opone a todo porque no es como yo quiero. Estaban oponiendo, estaban siendo disolutos, pero porque no entendían, y muchas veces nosotros no entendemos que somos disolutos y estamos en nuestra disolución, en nuestras críticas contra aquí, contra allá. No solamente luego lo transmitimos así, es un pecado muy grave. Se opone al Espíritu de Dios, sin darnos cuenta. De esa forma estaban criticando lo que Jesús decía, no estaban de acuerdo con Jesús, siempre. Y luego les acaba afectando a sí mismo. Pues como no me gusta, pues ya no tengo ganas, pues no sé qué, pues no sé cuánto, hermano. No te alimentes de esta palabra. A mí me pegó fuerte el Señor. Le pedí perdón, Señor. He sido disoluto, tengo tendencia a ser disoluto. Cuando algo no me gusta, a buscar cualquier excusa, pero lo malo es que no solo busco cualquier excusa. Si no quieres salir a hacer esto, si no quieres hacer este otro proyecto, pues no lo hagas, pero no empieces, ¿para qué? No estoy de acuerdo, no empieces a quebrar cizaña. Eso es ser disoluto. Es grave. Pablo lo presenta como un pecado grave, ¿verdad? Por eso es que cuando dice, fijaros, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino, en este caso, viene a ser símbolo de la carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae la carne? Disolución. ¿Qué estaba allí? Estaban creando, discutiendo, como dice Santiago. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Entonces, estaban creando disolución. Sin embargo, dice, o sea, que no tenga, eso toma tu control. Llega un momento en que te afecta y no eres ni participativo. Cuando el Señor quiere lo mejor para ti. Puede ocurrir lo que sea, pero tienes al Señor. ¿A quién sirves? ¿A dónde miras? Te estás privando de las bendiciones del Espíritu. Eso es lo que importa. Por eso, cuando la carne tiene el control, hay disolución, lucha por disolver para que las cosas que se hagan, pues Él no quiere que se hagan. Al contrario, ¿vale? Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando dejamos al Espíritu Santo, resulta que mientras estaba preparando esto, digo, hoy también el Espíritu Santo es un disoluto. Porque la carne quiere disolver los planes de Dios en tu vida. No lo hagas. Pero el Espíritu es otra clase de disolvente. Quiere disolver el mal que hay en ti. Él también quiere disolver el pecado. Quiere santificarte. Y digo yo, ¿qué clase de disolvente quieres tú para tu vida? ¿El del Espíritu o el de la carne? Y pensaba en esto, precisamente, que el disolvente del Espíritu, el que quebranta las cadenas, el que pudre los yugos, el que nos santifica y nos transforma, como dice, fijaros bien, ¿no? Entonces, ten en cuenta una cosa, y me gustó. Luego dice, fijaros bien el texto, en vez de les pregunta, no para conocer, sino para de ahí transformarlos. Entonces, fíjate, ¿qué hizo Jesús? A ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice que hizo Jesús? ¿Qué hizo, No lo que dijo, ¿qué hizo Jesús? Se sentó. Y los llamó. Se sentó. Cuando yo miraba a este sentarse, veía la paciencia del Señor conmigo. La paciencia que tiene el Señor con nosotros. Ese sentarse, vamos a hablar. Esa paciencia que quiere transformar. Como dice Pablo a 2 de Corintios, todos los conocemos. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor se sentó. No tiene prisa, quiere hablar contigo, quiere cambiar tu forma mundana de pensar, la carne que opera contra el Espíritu, quiere que lo sepas, porque Él quiere llenar tu vida. No quiere que seas como las olas del mar, como dice Santiago, echado de aquí para allá, ¿verdad? Por eso es que Jesús no busca información porque lo sabe todo. Pedro no sabía que Jesús lo sabe todo. Cuando les pregunta, ¿de qué hablabais? Pedro no sabía, todavía no conocía. Resulta que se le ha revelado, tú eres el Hijo de Dios, pero no sabía que Él lo sabe todo. Es más, se atreve a discutirle a Jesús. Cuando les dice, me abandonarás. Y es como si le dijera parafraseado, Señor, tú no me conoces a mí. Yo no te voy a dejar. Me entristece que no me conozcas a mí. Poco después en la playa le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, pero tú sabes que yo te amo. Es decir, ese ir siendo llevado de gloria en gloria, ¿cuántas veces he dicho yo? Uno de los momentos en que uno es más llevado de gloria en gloria fue el patio de Pedra. Ese donde luego tienes que llorar, esas caídas, esos fallos que tienes con Jesús, esas palabras que no tenías que decir, en las que luego le pides perdón. Pero de allí salió un Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos, alimentalos, cuídalos. Un yo tan grande, solo yo. Pero de ahí vamos. ¿Cómo puedes tener un yo tan grande y tener la mente de Cristo? No ha entendido, ¿verdad? Por eso es que dice el versículo 35, bueno, el versículo 35, hemos leído parte, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ¿sabes que tienes ahí a Jesús? ¿Has hablado a veces con alguien que estás notando que está deseando terminar y largarse, casi que le estás molestando? Pues quiere Jesús que sepas que a Él no le molesta. Si hablas con Él, Él te explicará. Él te transmitirá su visión, te transformará por su espíritu, ¿verdad? Por eso es que, fijaros bien, en la segunda parte del 35 dice, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No solo, es que además no tenían excusa porque no solamente daba palabras, sino que es que además veían a Jesús. Todo cuanto enseña Jesús, verás que durante su vida aquí era lo que Él hacía. Dicho de otra forma, que Él no hacía lo que Él decía, sino que Él decía lo que Él hacía. Todo cuanto Él hablaba, estaba diciendo lo que Él es. No como nosotros, que a veces tenemos más conocimiento, hablamos más de lo que hacemos. Él lo que hacía, Él lo que hablaba. Eso es hermoso, hermanos. Por eso es que Jesús es perfecto, pero es que además no solo ha querido darnos un Salvador. Dice la palabra que Dios ha querido tener muchos hijos para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos ha dado no solamente un Salvador, nos ha dado un maestro que enseña, mirándolo a Él, aprendes. Es como un hermano mayor que verdaderamente, normalmente a veces de los hermanos mayores se aprenden muchas travesuras, pero es que de Jesús no aprendes nada malo. Y eso es para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, que me has dado. En Cristo, es que, como dijo a la samaritana, de tu interior correrán ríos, no necesitarás beber de ninguna parte. Con Cristo lo tienes todo. Es
tu creador, es tu salvador, es tu en todos los sentidos. Luego va y hace algo que es imposible. ¿Cómo puede casarse Dios con una criatura? Está prohibido en la Biblia el cruce de especies distintas. Pero el Padre ha hecho a su Hijo humano para que ahora sí podamos ser, como dicen en el Cantares, hermana mía en naturaleza humana, amada mía, esposa mía. Todo eso está dicho. Y vendrá, y se hará, y seremos. El verdadero matrimonio, dos en una sola carne. Verdaderamente. Por eso es que todo cuanto ha hecho Jesús es hermoso, ¿verdad? Tengo una frase que se me quedó grabada hace muchos años, una vez que me apunté a las piscinas, luego me he borrado, me gusta poner, porque como no iba y fui a las piscinas, estaba tan mal que necesitaba ir a las piscinas. En realidad era al jacuzzi, a la sauna, al chorro. Pero estaba allí en el chorro, ahí tan a gustito. Y vino un monitor de esos de Aguayín. Y luego yo le pregunté y me enteré que es que su hermano era de Filadelfia. Había sido drogadicto, se convirtió al Señor y tenía canciones que había hecho un grupo. No las busquen, no existe, no hay nada. He estado buscando ese grupo. Y la brillante idea la puso canciones cristianas para hacer Aguayín. En vez del rap y todo de música de toda esa música alegre. Bueno, al día siguiente ya no vino, pero bueno, pero yo creo que fue allí para darme una frase preciosa. En la canción de esos de Filadelfia decía, el cielo está enamorado de las obras de Jesús. ¿Verdad? El mismo cielo, los mismos ángeles, de todo cuanto ha hecho, porque nos ama, ¿verdad? Y nosotros también. Estamos enamorados de Jesús, ¿verdad? Por eso, y en el 36 y 37, hermoso, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que también recibe al que me envió. Esto es fuerte, iglesia. Esto es muy fuerte, y os explico. Jesús no dijo, sus discípulos, no señaló al niño, no señaló a un niño. Tiene un significado mucho más profundo. Tomó un niño y lo puso dentro del corro de los discípulos. Dentro del corro. Está hablando de esos nuevos creyentes, de ese hermano que lleva tiempo y a lo mejor el creyente, pues a lo mejor el nuevo creyente. ¿Tú qué sabes? Yo llevo 20 años aquí, humillando, no lo sabes. Hay gente que viene con pocos conocimientos, hay quienes vienen despreciados de la sociedad porque se lo han buscado, que sean drogadictos, que hayan tenido mala vida, pero esos son vulnerables, son gente que tiene mucho desamor, con muchos problemas, y eso los presenta a Jesús como niños. Esos más débiles, a los que muchos se avergüenzan, incluso hay quienes se pueden avergonzar de que lo vean con este otro hermano o hermana, esta persona que prácticamente dice, es que no tiene mucha luz, es que lo que tú quieras. Jesús está hablando de esos niños que son también salvos. Los toma, lo mete dentro del corro. No es aquel niño que anda por allí. Son los niños de la iglesia. Esos que él pone mucha atención.
esos que necesitan decirle, tú eres importante para Dios, eres hijo, hija de Dios. Esos que necesitan que te sientes a hablar con ellos y les enseñes. Esos, por las circunstancias que sean. En todas las iglesias hay niños espirituales. Personas que son las que menos me fallan, no me discuten nada. Todo está perfecto, pastor. Pero sin embargo, a la hora de hacer cosas no cuentas con ellos. ¿Por qué? Si Dios usa a los niños para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Esta enseñanza que les está dando es para nosotros, hermanos. ¿Qué hacemos con esos niños, verdad? Lo puso en el centro, lo abrazó, ¿verdad? Por eso es que estos niños necesitan. Muchos de estos vienen con una necesidad de amor. Casas destruidas, vidas destruidas. ¿Y qué quiere Jesús? Que cuando un niño de estos, o ya sea de dentro, que no se le tiene en cuenta, como si no fuera nada, o que venga de fuera y entre aquí, que sepa que Dios le ama. Y que hay una iglesia discípula y discípulo de Jesús. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Te voy a decir un secreto. Si quieres tener a contento a Jesús, no le vengas con cosas grandes. Dedícate a servir a los pequeños. Dice, lo que les haces a ellos, me lo haces a mí. ¿Quieres tener contento a Jesús? A veces no nos ponemos en situación de cómo es Jesús. Cuando aquellos fariseos están, mira, ha sanado en sábado. Dice, porque no es tu oveja y porque no es tu hijo. Si fuera tu oveja, claro que lo hace. ¿Cuánto más para Dios un hijo? ¿No es más importante un hombre, un hijo, que una oveja? Y tú, sin embargo, a una oveja sí que puedes hacer eso porque es tu oveja. Entonces, para poder entender un poco mejor esto de los niños, lo que nosotros hagamos a los niños, a los más débiles, a los más en una situación más así, que son los que más necesitan ver el cariño, que tú los valoras, que tú lo estás poniendo por encima. Están viendo cómo tú les sirves. Si nosotros nos ponemos en calidad de padres, yo voy a haceros preguntas. Si nosotros nos ponemos en calidad de padre para poder entender mejor esto, porque ¿qué es Jesús? Es el Creador, es el Salvador. Nos cuesta entender. Pero ahora yo te pregunto, cuando alguien humilla, daña a tu hijo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y qué siente Jesús? Cuando además lo hacen sus discípulos, los que tendrían que ser como ellos. Pero cuando tú te enteras que tal maestro o que tal, cómo ha tratado con amor, cómo lo ha defendido, cómo le ha ayudado, cómo se ha preocupado, ¿qué sientes? Agradecimiento. Tienes ganas de conocer a esa persona para favorecerla. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer para enfadar y airar a Jesús y lo que tienes que hacer para que Él esté agradecido contigo. Ese es el secreto. Lo dice bien claro. ¿Has sido padre o te pones en el lugar de Jesús?
pues tendrás que entenderlo. A mí es una cosa que siempre, desde el que el Señor me llamó a pastorear, es algo que Dios le decía, Señor, me has puesto para pastorear ovejas que no son mías. Y yo veo que eres un Dios celoso, como abrazas a tus ovejitas. Dios, tengo temor que me tengas que llamar un día. ¿Cómo trato? A patadas, ¿cómo trato? Con paciencia. Él se sentó. El amor es sufrido, el amor es benigno y a veces no nos damos cuenta. Por eso que para poder pastorear o para poder pastorear a tu hermano, a tu hijo, a tu marido, a tus amigos, lo primero que tienes que hacer es llenarte del Señor. De ese sentir que hubo en él. ¿Cómo yo voy a tratar a otros si yo no tengo su sentir? ¿Cómo valoraré? Cuando hizo la multiplicación de panes, aquella segunda, donde ya llevaban 3 días, le dicen, despídelos. Dice, tengo compasión. No tenía el mismo sentir, pero es que el apóstol Pablo habla de que Él nos ha dado ese sentir, nos lo ha transmitido a través de la palabra. Yo ahora conozco cómo es Él, pero es que además tengo al alcance Espíritu Santo. Valoro más el fruto tuyo, que se refleje Cristo Jesús, ese perfume a través de mí, que el mismo poder. No es que el Señor no ha, porque Él tenía poder y Él actuaba. Y siguen estando ahí los dones. Pero sobre todo, en estos conocerán. Qué importante. Cuando, días como ayer, personas con vidas destruidas están todo el rato en una nube. Porque han visto lo que dice Jesús. Han visto que es cómo os amáis, cómo os ayudáis. Eso cautiva a este mundo. Por eso es que no son las otras cosas, ¿no? Bueno, dice, el que reciba, esto es súper, en mi nombre a un niño como este, piensa bien. Nosotros, a ver, incluso a los niños, dedicar un tiempo a las escuelas dominicales, es darles un tiempo a ellos. Son importantes. Se les habla de Jesús, se les lleva a Jesús, se les da espacio, ¿verdad? Pero no solamente esto, sino a personas. Piensa, voy a mirar a ver, ¿a quién considero yo niño? Pero no lo voy a tratar como si fuera niño. Porque dice, no trates como niño. Trátalo como más importante que tú. Porque entonces lo humilla. Trátalo como más importante. Dice, el que recibe a mí y al que me recibe, no solo me recibe a mí, me recibe al que lo envió. Por eso he dicho, el que me recibe a mí, el que recibe a un niño, fíjate si estos nuevos, los más frágiles, luego el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, ¿a qué parte se le da más importancia? A veces a eso que para ti como que no es tan importante, ¿no? La melena, los bíceps, no sé, la voz, las cosas con las que te van a gloria, y te está diciendo, para mí, lo más importante es lo que más protejo. Es lo que yo quiero proteger más. Entonces, fíjate, piensa, Dios, pues vale, porque muchas veces, por ejemplo, el domingo 14 haremos comida fraternal. Ya veremos si no tendremos que bajar las mesas al pasillo ese que hay ahí. Pero escúchame, que normalmente uno no va a sentarse al lado de los niños, que son los que más necesitan sentir tu valor, tu apoyo, tu amor, y hablarles, que sientan en ti el amor de Cristo. Tú dile, Cristo me ha puesto hoy que hable contigo, que te ama, y quiero ser su boca, quiero ser sus brazos, quiero abrazarte, ven, dame, quiero hacer, ¿verdad? Por eso os digo, la ira de Dios, del Señor, se enfada
cuando no tenemos en cuenta. Mas Él se pone contento. Y Él dice, ¿verdad? Sí, ese es el secreto del tema de hoy. Un secreto. ¿Quieres airar o quieres que esté contento? Cuando alguien hace bien a tu hijo, te repito, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Agradecerle, bendecirle, regalarle algo. Estás contento. Pero cuando no tratas bien o humillas, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Qué eres aquí? ¿No? O cualquier cosa, ¿no? Os digo, a ver, no sé, me estoy acordando ahora, es que me estoy acordando porque lo he repetido una vez, pero estando trabajando en las minas, pasé una vergüenza. Yo no sabía, cuando llega la hora de tomar bocadillo, los mineros de una zona buscan un sitio donde hay ventilación porque el aire funciona por motores, pero funciona. A lo mejor hay 7, 8, 9, 10, 5 los de esa zona tomando el bocadillo. Y un hombre que yo nunca lo oí ni opinar ni nada. Estaban hablando de un tema y un día abre la boca y da su opinión. Y uno salta y le dice, ¿tú qué haces? Tú no tienes derecho a hablar. No sirves ni para tener hijos. Yo no sabía a qué se refería. Y luego pregunté a otro, oye, ¿por qué le ha dicho ese? Es que tiene un hijo subnormal, minusválido. Me impactó, os lo estoy contando ahora. Cómo a veces uno puede hacer daño con las palabras, con los gestos, con las maneras. Pues te digo, eso dice, lo que le hagáis a ellos, ¿a quién se lo hacen? A Jesús. Se lo hace a Jesús. Por eso os he dicho, la palabra es fuerte. Tenemos que reciclar esa carne que no nos trae nada bueno, sino que nos pone en enemistad contra el Espíritu, ¿verdad? Por eso es que, gracias a Dios, dice, cuando estuvo en casa, les preguntó. Cuando estuvo en casa. Y también me habla de que a veces, cuando tú quieres hablar y ayudar a alguien, buscas el lugar adecuado y el momento adecuado. Que el Señor nos ayude. Cuando estuvo en casa, el lugar adecuado, se sentó, los hizo venir y empezó a hablarles. Esa delicadeza que tiene el Señor, que busca el momento adecuado. Le digo, a mí me ha permitido muchas cosas, pero cuando llegó el momento, como fue con Pedro allí, en casa de Simón el curtidor, él estaba equivocado, pero cuando llegó el momento, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, le aclaró: lo que yo santifico, tú no lo llames inmundo. Pero eso hace con tu vida. ¿Y por qué te ha permitido? Bueno, pues a lo mejor hoy te está hablando para decirte que hoy es el día adecuado y el momento adecuado para hablarte la palabra del Señor, porque el Padre quiere muchos hijos como su Hijo. Que el Señor os bendiga. Esta era la palabra. Todo lo que enseña Jesús es profundo, pero hay que poner mucha atención, ¿verdad? Padre bueno, te doy gracias. No nos has traído solo un mensaje. Has traído para liberarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra vanagloria, de nuestro afán de poder, de nuestro afán, Señor, por ser grandes. Y nos ha enseñado a través de tu Hijo cómo es. Siendo tú el mayor, eres el siervo de todos, beneficias a todos, tus planes son buenos. El hombre que no lo rechaza, Señor, pero tus planes son buenos en gran manera, como en Génesis, y lo que tú tienes preparado, Señor, va a ser glorioso para aquellos que te han recibido, los que te han aceptado. Todo cuanto tú planeas es porque es glorioso y nos transformarás a la imagen de tu Hijo, el gran yo soy.
Pero queremos, Señor, que tu Espíritu, que sigue sentándose con paciencia, hablándonos, transformándonos, mirándonos en un espejo para ir viéndonos, nos va llevando de gloria en gloria con un propósito. Es tu propósito. Oh Señor, ¿cuánto cuesta dejar los pies sucios de este mundo? ¿Cuánto cuesta dejar el orgullo, la vanagloria, Señor? Gracias porque hubo un siervo tuyo, Pablo, el cual tenía rango, el cual tenía genealogía, el cual era todo eso que él le daba como mucha importancia. Dijo, todo esto es basura por ganar a Cristo. Señor, que entendamos, Padre Santo, que entendamos que lo que tú quieres para nosotros, el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, tome cada día la cruz y sígame. No hay otro plan. Es tu plan, transformarnos conforme a tu Hijo. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es como martillo y como cincel que trabaja en nosotros, que nos hace meditar, pedirte perdón por nuestros errores. Espíritu Santo, ayuda a tu iglesia. Que no solo vea cuando alguien entre, que pueda decir, aquí está Dios. Y que podamos hablarle de parte tuya. Que lo que transmitamos no sea disolución, no es crítica, que sea amor. Que transmitamos tu mensaje, Jesús. Ir y hacer discípulos y enseñarles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, eres bendecida por Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya. 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 Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron más. Dilo, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron más. No se levantaron más. Aleluya. La última palabra que quiero daros, como hacen los padres, ¿no? Te ponen en la mochila el bocadillo para que te lo comas después, en el recreo. Cuando tengas un momento, apaga la tele, te doy esa palabra de Filipenses 2, del 3 al 8. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno al otro de los demás como superior a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendamos de nuestro hermano mayor, de nuestro Salvador, de nuestra creación. Aleluya, Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por Jesús.